Hola, bienvenidos a Numistider. Hoy tenemos un día más y vamos a hablar de Gadir, de la ciudad más antigua de Occidente, la actual Cádiz, en lo que es Andalucía, en España, en la península ibérica, y que ha tenido una ciudad con bastante protagonismo a lo largo de la historia. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la ciudad fenicia y romana, es decir, Gadir y Gades, y la importancia cultural, histórica y comercial que va a llevar a convertir a Cádiz en un productor numismático excelente durante la época antigua. Para entender eso tenemos que ver quién eran los que fundaron las ciudades. Bueno, las ciudades entre las que estaban Cádiz. Bueno, lo que sería Gadir, que es la ciudad que estamos hablando hoy. Los fenicios fue una antigua civilización semítica que se desarrolló en la región del Levante, es decir, en la costa del actual Líbano, Siria y el norte de Israel, entre el 1500 y el 300 a.C. Los fenicios se conocían por ser bastante dados a la mar, es decir, ser navegantes muy ávidos y comerciantes, estableciendo una red de comercio muy importante a lo largo de sus colonias. Vamos a poder ver entonces cómo desde las principales ciudades, que son Biblos, Sidón y Tiro, van a fundar redes comerciales y colonias por todo el Mediterráneo. Debemos entonces entender cómo surge Cartago, quien es de procedencia fenicia. Al final los cartagineses lo único que son herederos de los propios fenicios, y ciudades como Gadir. La economía de los fenicios era a través del comercio, a través de vender pieles, vidrio, textiles y un pigmento muy importante que era la púrpura de Tiro, que aparecía solo en unos moluscos, siendo así que cuando vemos imágenes, dibujos o representaciones policromadas de personajes antiguos de lo que es la edad antigua, los que tenían morado eran gente bastante rica, siendo así que incluso al tener bastante dificultad de formar ese color, se guardaba únicamente a lo que eran los reyes y emperadores. Entendiendo esto, vamos a ver un poco entonces las principales deidades. Tenemos a Baal, a Tanit y a Melkart. También podemos representar otras deidades como pueden ser Astarte. Entonces, Baal, que es el principal dios de los fenicios, era una deidad muy importante, vamos, llega a ser el principal dios de los fenicios. Entonces, se asocia con la lluvia, con la fertilidad y la agricultura, es decir, con las necesidades básicas humanas, y eso son las necesidades básicas de alimentarse, de sobrevivir en general. Vamos a poder ver que se extiende su culto por todo el Mediterráneo y que va a tomar bastante prestado de otras religiones. Tenemos que entender entonces también que la siguiente diosa, que es Tanit, es la consorte de Ebal, pero no solo era la consorte, sino que era una diosa muy importante, porque estaba relacionado con la maternidad, la fertilidad y la luna. Debemos recordar que la luna es la que controla las mareas. Son deidades veneradas muy importantemente en la región, siendo así que incluso vamos a poder ver que Tanit se adora especialmente en la colonia de Cartago. Siendo así que los cartagineses van a tomar el relevo de esto. Debemos recordar entonces en un momento que los fenicios son los que fundan un alfabeto que va a tomar bastante protagonismo al ser el antecesor de muchos alfabetos modernos, incluyendo el griego, siendo así que a la hora de transmitir la religión, pues eso tenía bastante facilidad. Por otra parte, lo que tenemos que ver es Melkart. Melkart es el dios patrón de la ciudad de Tiro, bueno, era de la ciudad de Tiro en ese momento, y se le asociaba con la navegación, el comercio y la colonización. Se identificaba con el Hércules de la mitología griega y se le consideraba un héroe, protector de los navegantes y comerciantes. Su culto se propaga por todas las colonias y muchas ciudades fenicias, siendo así que van a tomar bastante protagonismo en lo que es la posterior Gadir, siendo así que realmente va a ser el principal dios de la fe politeísta fenicia y cartaginesa durante ese periodo histórico, antes de la romanización, en esa ciudad. Siendo así que aquí tenemos otras dos representaciones. Yo os recomiendo que si vais al Museo de Cádiz, de verdad, ir, si podéis, porque tiene un montonazo de imágenes. Se puede ver a Melkart mezclado con elementos de la mitología egipcia y muchos otros elementos. Vamos a ver por una parte a Tanit, con su collar, con los dos brazos y con un arte bastante importante, y luego vamos a poder ver a un Melkart que parece estar recubierto de oro y que va a tener bastante protagonismo porque va a ser otro tipo de representación. Debemos recordar al final
que como los gaditanos y los comerciantes que vivían en toda esa región eran navegantes, pues al final traen muchos aspectos culturales a la hora del intercambiar productos con otros lugares. Bueno, ya entrando un poco ya en materia, pues tenemos que hablar de la fundación de Gadir. Es algo que no se sabe realmente bien, se sabe más o menos, así que los historiadores están en bastante confusión, pero tenemos que entender ante todo que existe un debate muy, muy importante, pero que tenemos que trasladarnos a Estrabón, quien va a hablar de lo que es la fundación de Gadir, de Gadir. Estrabón era un geógrafo muy importante originario de la antigua Grecia y vamos a poder ver que según cuenta, habla de que, o según cuenta, Gadir se funda a través de unos navegantes procedentes de Tiro que durante 2 intentos no pudieron fundar la ciudad. ¿Por qué no pudieron fundar la ciudad hasta el tercer intento? Pues el oráculo que tenían decía que no era el momento indicado y que no iba a salir bien, siendo así que 2 veces se volvieron. ¿Qué pasa? Que una tercera vez los comerciantes y los navegantes y todos los colonizadores que iban con ellos ven que sí es posible, que el oráculo les da el visto bueno y que pueden fundar la ciudad. Según Estrabón, entonces, se funda la ciudad y se funda en 3 islas, ¿vale? Que son Eriteia, Cotinusa y Antípolis. Estos se caracterizaban principalmente porque se unían por un tómbulo de sedimentos donde se podían fondear los barcos, con el objetivo de proteger los barcos de los vientos y que por lo tanto sufriesen menos daño. Tenemos que entender entonces que Gadir, que significa en fenicio recinto cerrado, tomaría el nombre de lo que es la muralla que se construye en la ciudadela, que es la ciudadela de Gadir, es decir, una colonia fortificada con una muralla, cuyo nombre sería recinto cerrado. Desde aquí se forma una ciudad que será la capital de todo el tema comercial en Occidente y en el Mediterráneo, siendo así que se fundan incluso templos para ellos mismos. Melkar, quien se acaba fusionando con Hércules, como hemos mencionado anteriormente, va a tener su propio templo y va a tener un templo con su propio oráculo. Es decir, tenía tanto nivel Gadir, en una ciudad tan moderna para su época y para su contexto, tan cosmopolita y tan rica que tenía su propio templo con su propio oráculo. Siendo así que vamos a poder ver que personajes como Aníbal o Julio César fueron a lo largo de su historia. El templo, al parecer, no únicamente era un templo religioso, sino que también era un centro comercial. Es decir, era el que se encargaba de gestionar la calidad, la contabilidad y la cantidad de los productos que existían para ese momento. Entonces, entendiendo esto, vamos a poder ver que la caída de Gadir surge a través de las guerras entre los cartagineses, es decir, teníamos un periodo cartaginés en lo que es la península ibérica, y los romanos. Cuando la República Romana llega a Hispania, muchas ciudades deciden rendirse y entregar la ciudad con el objetivo de evitar una masacre. Esa era la intención de Gadir. Gadir decide, yo realmente no voy a defenderme para que me entren, me esclavicen, maten a mis compañeros, maten a mis ciudadanos, maten a quien sea, y prefieren entregar la ciudad. Eso va a hacer que se vaya romanizando y se vaya convirtiendo en lo que se convertiría entonces en Gades. Eso no quita que el proceso de romanización viniese mucho antes de la llegada de los romanos. Siendo así, la numismática de la península ibérica vamos a poder ver de manera bastante clara todo ese proceso de romanización. Si vemos la figura de la izquierda, vamos a poder ver que en la hombrera hay un triangulito, pues eso es el símbolo de Gadir. También me gustaría destacar que a Gadir, que era una ciudad bastante importante, no solo se la conoce por ser comercial, sino que era una ciudad muy cosmopolita, siendo así que tenía incluso su propio arte, su propio estilo, que serían las puelas gaditaneas, que eran bailarinas que tenían bastante fama y cultura en el Mediterráneo. Debemos recordar entonces que como se ha entregado la ciudad, como se ha decidido expulsar a la guarnición púnica y pactar con los romanos, esta ciudad tendría bastante desarrollo y no sería reducida a las cenizas.
Bueno, si ya nos movemos a la Z de Gadir, podemos ver que empieza a acuñar sus primeras monedas en lo que sería el siglo III antes de Cristo, y serían monedas anepígrafas de bronce, como podemos ver aquí, que al final serían acuñadas a martillo. Vamos a poder ver entonces que este comienzo de acuñación de moneda aparece con lo que es la etapa de oro, la primera etapa económica favorable que tiene la colonia, siendo así que había que conseguir algún sistema monetario para comerciar con el estaño y los salazones, además de poder poseer entonces, a través de ese intercambio monetario e intercambio comercial, bastante información del comercio exterior. En un principio observamos cómo estas piezas tenían un sentido comercial puramente local y con colonias vecinas, es decir, tenía un valor fiduciario. Fuera de las ciudades y fuera de una región no tenía un valor real. Siendo así que vamos a poder ver cómo estas piezas se van a ir representando de diferentes maneras. Primeramente, la de cospel grueso, que tenemos a Melkar, es decir, Hércules, junto a algunas variantes del culto local, al estilo helenístico de piezas que surgen en el comercio cartaginés. Ahora vamos a ver bastantes monedas de este estilo, de un estilo con lo que es la cabeza de Melkar y con los atunes, que van a ser la representación de la ciudad. Bajo el contexto de la Segunda Guerra Púnica vamos a poder ver cómo se producen emisiones en plata, que las vamos a ver también con el objetivo de ayudar a la guerra. Y en el último cuarto del siglo III aparecen variantes de Melkart con perfil y clava, que vamos a poder enseñar una pieza real de ese estilo. Siendo así que vamos a poder ver que incluso en ese sentido se va a ir degradando el estilo y se va a entrar en lo que es una etapa de decadencia. Siendo así que con la llegada de los romanos se va a ir cambiando a través de un proceso de romanización en las inscripciones, que pasan de un púnico evolucionado a un latín, siendo así que sería sustituido al final, durante el año 15, el año 14, por imágenes como templos trestálicos, es decir, templos con 4 columnas o fúlmenes alados, siendo así que vamos a poder ver que esta ceca tendría la posibilidad y el honor de producir dupondios, entre otras monedas de gran denominación. Estas piezas buscarán conmemorar a través de inscripciones algunas cosas importantes a nivel político, es decir, algunos gobiernos, alguna persona importante, alguna actuación, siendo así que vamos a poder ver que en sus monedas se van a hablar de Balbo, de Augusto y de Agripa. Vamos a poder ver que algunas inscripciones pueden ser Pont Balbus, Augustus, Div, y que van a tomar bastante protagonismo a la hora de lo que es la expansión política y el convencer a las masas a nivel monetario. Debemos recordar entonces que las monedas servían también de propaganda. Si nos movemos entonces de la numismática gaditana a la numismática desde la época fenicia hasta la época romana, vamos a poder ver cómo toma bastante protagonismo primeramente los semidracmas y los dracmas, los cuales serán acuñados en la época cartaginesa y que van a buscar la manera de tener una mayor denominación. Al final debemos recordar que entre la parte fenicia y la cartaginesa, la diferencia que existe realmente, es un poco ese cambio, esa evolución, pero que al final a nivel cultural tienen bastante parecido. Aquí podemos ver entonces a lo que es Melkar, el hemidracma y el atún. El atún siempre va a estar en la mayoría de momentos porque va a tener bastante protagonismo, porque va a ser al final la representación de la ciudad. Aquí vamos a poder ver entonces cómo mal denominadamente tenemos los as, los semis y los cuadrantes, es decir, la unidad, la media unidad y el cuarto de unidad. Vamos a poder ver entonces que en todos se va a mantener lo que es la cabeza de Melkar con el león de Nemea, porque al final es Hércules, con el símbolo de la ciudad. Y que vamos a poder ver, si nos fijamos en cualquiera de las tres piezas, en grafía de puntos, en grafía finicia, MLP, que no sabemos, en la parte de arriba de los atunes, que realmente no sabemos lo que significa. Supuestamente puede llegar a significar algo en relación al ensayador o a la ceca, y abajo pone Gadir, que es el nombre de la ciudad. Siendo así que vamos a poder ver que con la llegada de las guerras púnicas, vamos a poder ver cómo Amílcar Barca va a desarrollar monedas en plata con el objetivo de aportar al esfuerzo de guerra. Siendo así que en este caso vamos a poder ver que no existen monedas con los atunes, que van a ir desapareciendo posteriormente con la llegada de los romanos.
Vamos a poder ver entonces que al estilo del reino helenístico que quiere formar el Milcar Barca, que eso lo explicamos en la que es Cartago Nova, se va a convertir en monedas como si fueran dracmas de la antigua Grecia, siendo de carácter anepígrafo. Si nos vamos a la época romana, ya con la transformación monetaria, quitando todo el tema de las monedas de Cádiz, bueno, de lo que sería Gadín, vamos a poder ver un Dupondios a nombre de Augusto y de Agripa, que todavía tendría lo que es el Melcar, pero ya con la llegada de los emperadores y su afianzamiento, no solo con la entrada de los mismos, sino con su afianzamiento, se va a poder cambiar a nombres como puede ser Augustus, a lo que es Augusto, y teniendo entonces lo que es el templo de cuatro columnas. Aquí vamos a poder ver un poco más en detalle algunas monedas, como pueden ser, por ejemplo, estas que sacan de internet, moneda de bronce, es un semis, y vamos a poder ver la cabeza, en el anverso es la cabeza de Melkart, tocada con su atributo habitual, es decir, el león de Nemea, y la clava. La clava debemos recordar que es una especie como de palo de madera, y vamos a poder ver que en el reverso existen los atunes, mirando en este caso hacia la izquierda, y lo que es el MPL y el GDR. Esta moneda se data del periodo de la Guerra Púnica, de la Segunda, y tiene bastante protagonismo porque va a ser como las monedas de bronce que van a acompañar a las monedas de plata. Me gustaría también destacar algunos diccionarios y algunos catálogos, como puede ser el de García Bellido o de Cruces Blaquez. También está uno muy bien, que no me sé ahora mismo el nombre así completo, pero que es el catálogo de moneda hispánica, que te explica todas las monedas existentes en torno a lo que es la moneda de la Hispania prerromana. Vamos a poder ver, bueno, de la Hispania prerromana y el comienzo de la acuñación provincial. Vamos a poder ver entonces aquí lo que es un as, que es 28 milímetros y 13,58 gramos, acuñado también en el principio del siglo II, en la ceca de Cádiz. Realmente las mayoría de monedas que se encuentran son ya con los romanos interviniendo por ahí, pero bueno. Si vemos el anverso tenemos la cabeza de Melkart, otra vez con su león y con su clava, siendo que por el reverso vamos a poder ver los atunes, entre la cabeza con puntos, a veces aparecen símbolos como medias lunas, glóbulos y algunos símbolos. También podemos ver monedas que no van a tener los atunes y que van a tener delfines, pero las más comunes son de este tipo. Vamos a poder ver entonces cómo, al ser una ceca bastante comercial, sus monedas viajarían por todo el mundo, bueno, por todo el Mediterráneo. Y tras la llegada de los romanos, con el objetivo de mantener ese líquido, ese nivel monetario, se van a resellar, teniendo, por ejemplo, tres casos, como pueden ser el primero de arriba a la izquierda, que es Caesar va, es decir, alguna acuñación de carácter romano imperial. La de abajo a la izquierda, que es un cuadrado directamente. Y la que más me gusta a mí, que es la de a la derecha, que tiene un resello, que es un delfín. Si vemos el delfín, lo que parece que es el ojo no es el ojo, es una aleta. Bueno, y habiendo visto todas las piezas, hoy la verdad que tengo la suerte de tener una pieza entre mis manos. Ya hemos visto fenicio, púnico, romano. Pues vamos a ver también como, bueno, ya he mencionado anteriormente, literalmente cuando llegan los romanos y conquistan todo el tema de la península y fundan lo que es la Hispania romana como una provincia más, pues vamos a poder ver cómo en algunas cecas se va haciendo periodo de transición. Es decir, la moneda púnica o la moneda fenicia o la moneda íbera no va a ir cambiando de un día para otro, sino que vamos a ver cómo poco a poco se van a ir romanizando. Ese es el proceso de romanización, es la aculturación de la cultura local del nativo en favor de la cultura latina, para la redundancia, que es la romana. Vamos a poder ver que en este caso tenemos un semis del 100 al 20 a.C., es decir, ya han pasado las guerras púnicas hace ya 100 y pico años y podemos ver un proceso de romanización. Aún así vamos a seguir viendo caracteres en púnico, porque aunque estén bajo dominación romana, se sigue manteniendo cierta independencia y se va a ir viendo como poco a poco se van a ir cambiando las grafías, se van a ir cambiando los modelos. Realmente, en comparación de esta pieza con las que hemos visto anteriormente,
podéis ver un diseño bastante más tosco, principalmente por la situación. Siendo así, que se va a ir como disminuyendo la calidad del arte de la pieza, ¿vale? En este caso tenemos un peso de 2,94 gramos y un diámetro de 18 por 17, 18,4 por 17,7. Un grosor es Euresita de Cádiz y en lo que es así, ahí. Y en lo que es aquí, el MLP, que no sabemos realmente lo que significa, puede ser una marca de ensayador, puede ser una marca de aceca, y aquí lo que es Gadir, que es la referencia a la ciudad de Cádiz, ¿no? La verdad que es una pieza bastante interesante y que no se suele encontrar, es decir, no es que sea una pieza súper rara, pero es verdad que en este estado, que es un estado medianamente conservado, no se suele encontrar. Y si se encuentra bastante caro. Vamos, yo que conozco bastante del tema, he visto monedas de Gadir y de Gades, pues rondando los 200 euros. Y la verdad que está bastante variado, es decir, te puedes encontrar un semis, esto es medio as, con dos de estos, como 50 céntimos, pues con lo que es el as, lo que es la unidad, que realmente, si bien sabéis, no es un as en sí, sino que se ha apropiado del nombre, pues lo que vamos a poder ver es que los precios varían mucho. En eBay yo he visto desde los 20 y pico, 30 euros a los 200 euros, depende de la conservación, depende, bueno, de lo de siempre. La verdad es que son monedas bastante comunes dentro de lo raro y realmente las monedas de plata que hemos visto anteriormente sí que son bastante más raras. Vamos, yo sinceramente las he descubierto antes. Bueno, yo esto lo hago por gusto, lo hago por diversión, así que a mí no me es problema. Pero es verdad que se agradecería que os suscribierais, que dierais like, que se vienen cosas, que estamos preparando cositas, que no siempre va a ser todo tan currado, pero cositas así siempre van a venir, la verdad. Y que simplemente muchas gracias por estar aquí. Podéis seguirnos en Instagram, Numistider, podéis seguir el blog, lo tenemos un poquito para ello, pero bueno, ya también saldrán cosas con numistiderblogspot.com y aquí en YouTube. Así que nada, de verdad, muchas gracias. Seguir viendo otros vídeos, recomiendo Cartago Nova, que está bastante chulo, que podéis continuar así un poco la historia de lo que es la Hispania en relación a Cartago y la Hispania cartaginesa y nada, a disfrutar.